Muy buenos días, hermanas. Vamos a empezar este estudio de esta mañana. Así que le voy a pedir a la hermana Lucindita que dé lectura al libro de Éxodo, capítulo 2, verso del 1 al 10. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la cefaleó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño vio al niño y que lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prodigó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Gracias, Lucindita. El tema de este estudio le he puesto en la entrega hay propósitos divinos. Como vimos en el pasaje que acaba de leer nuestra hermana Lucindita, en el libro de Éxodo, capítulo 2, del 1 al 10, el nombre de la mujer que dio a luz a Moisés, el gran libertador de Israel, se llamaba Jocabed. Ella se casó con Anrán y él pertenecía a la tribu de Leví. Y tuvo 3 hijos cuando el pueblo de Israel aún vivía en Egipto. Y ellos fueron Aarón, Miriam y Moisés el menor. También vemos en Éxodo capítulo 1, del 8 al 16, que dice: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora, pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se une a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pintón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces que viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto?
que habéis preservado la vida de los niños. Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Para este entonces, Jocabed queda embarazada de Moisés, justamente en este tiempo cuando hay este decreto. Pero Jocabed vemos que era una mujer de fe, como lo dice Hebreos capítulo 11, verso 23. Viviana, por favor, de lectura. Sí, era Hebreos 11:23. Sí, ¿Sí? Bien, dice así. sí. Hebreos 11:23 dice, por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Muchas gracias, Vivita. Entonces vemos que se entregó tanto Jocabed con su esposo a la fe. Ellos creyeron al Dios Todopoderoso, al Dios que hizo los cielos, la tierra y el mar. Y esa fe se adueñó del corazón de ellos. Y aunque había un edicto de Faraón que les exigía que entregaran a su hijo a la muerte, ellos decidieron esconderlo. Desafiaron aquella orden, aquella intimidación, cuando muchos otros se dejaron arrebatar a sus hijos. Ellos decidieron no entregarle su hijo al adversario. Aunque estaban corriendo el peligro de muerte, se pusieron con su bebé en las manos de Dios. Tenían fe en que Él guardaría a su pequeño de los cocodrilos del río Nilo. Y lo mismo pasa con este tiempo. Es necesario que en esta hora, en este tiempo, se levanten también las Jocabed de Dios para decirle a Satanás que no le van a dejar a sus hijos en sus manos. Díganme ustedes, ¿qué madre podría entregar su hijo en manos de un asesino, de un violador? Yo veo la respuesta de ustedes. Claro que no, nunca, nunca haríamos cosas semejantes, conociendo a una persona que es de ese tamaño. Y nuestro amado Mesías, Yeshua, describe al asesino más grande del mundo en Juan capítulo 10, verso 10. ¿Me ayuda ahí, Marlene? Sí. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén, amén. Y esto aquí lo dice nuestro amado Mesías. Ese es el ladrón más terrible, el asesino más grande que ha venido a qué? Ha venido a matar, ha venido a robar, ha venido a destruir nuestros hogares, ha venido a destruir nuestros esposos, a destruir nuestros hijos, a destruir nuestra paz, a destruir nuestras familias, ¿sí? Este es el ladrón más terrible, ¿sí? Pero no por mucho tiempo, porque en poco tiempo, en breve tiempo, será quitado. Entonces, el poder maléfico de este ladrón es incuestionable. Como podemos entonces dejarles en sus manos a nuestros hijos, a nuestras familias, cuando tenemos una herramienta maravillosa que el Eterno nos ha dado, tenemos que ponerla ya a usar, como dice el Señor. Clama a mí y yo te responderé. Jocabed decidió luchar, pelear aquella batalla y Dios la respaldó. Dios estaba en el asunto. ¿Por qué? Porque Él está interesado en nuestros hijos. ¿Por qué? Porque nuestros hijos son suyos, porque nuestros hijos le pertenecen, como dice el Salmo 127:3. He aquí, herencia del Señor, de Adonai, de Elohim, son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Esta es una batalla que tenemos que pelearla por la fe y al lado de aquel que los ama, de aquel que es su padre, de aquel que es nuestro padre.
No importa cuánto se tenga que luchar, no importa cuánto se tenga que arriesgar, no importa cuánto se tenga que sufrir, no se puede dejar en las manos de nuestro peor enemigo que gobierna este mundo. Y como dije en el principio, no por tanto tiempo, porque su tiempo ya está llegando al final, porque estamos ya viviendo los últimos tiempos. A nuestros hijos, la fe en nuestro Dios vence al mundo y a sus poderes, como dice Primera de Juan, capítulo 5, verso 5. Nubia. Dice Primera de Juan 5:5. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. Esas que creemos, esas mujeres que creemos, esas madres que creemos, esas hijas que creemos, esas siervas de Dios que le creemos a Dios, somos las que vamos a vencer el mundo, como dice Primera de Juan, el apóstol Juan, el amado del Señor. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Yeshua es el Hijo de Dios. Él vino y venció. Entonces, Jocabed, que viene, y aquí la vemos, entregando sus sentimientos, primeramente de madre, a los pies del Señor. Porque acabamos de leer en la Escritura, en el verso 3, que dice, pero no pudiendo ocultarle más tiempo. O sea, es decir, llegó el momento en que no podía hacer más por el niño. Sus sentimientos de madre seguramente tenían que gritarle, porque ella ya tenía, dice que 3 meses. Quédate con él. No te puedes separar de tu bebé. ¿Quién te lo cuida? Pero Jocabed decía, tengo que hacer algo para salvar la vida de mi hijo. Tengo que entregarlo. Entonces, todas las que somos madres podemos entender el dolor de Jocabed, ¿sí? La desesperación, la angustia de esta madre. En cualquier momento la descubrían con su hijo y lo iban a matar, pero ella tenía que hacer algo, ¿sí? Pero aquellos sentimientos estarían también desgarrando todos los días su corazón de madre. Todo, el dejarlo en el río, ¿sí? El dejarlo que otra persona, porque sus sentimientos y pensamientos era que tenía que llegar a las manos de la hija del faraón. Entonces, estos eran sentimientos muy fuertes para ella, pero ella entendió que sus sentimientos no podían salvar a su hijito. Los sentimientos no tienen la capacidad de resolver los conflictos, los problemas, las dificultades. Muchas veces estamos luchando con nuestros sentimientos, aunque pensamos que es la fe, pero solo se trata de nuestros sentimientos. La fe no tiene que ver con lo que uno siente, sino a quién dirigimos la mirada. En Hebreos capítulo 12, verso 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Cuando ponemos nuestros ojos en Yeshua, en nuestro amado Señor, es ahí cuando nosotros vamos a tener fe, ¿sí? Cuando ponemos nuestra mirada en las promesas de Dios, cuando ponemos nuestra mirada y anclamos en ese pacto que Dios hizo, que si nosotros escuchamos su voz, si nosotros guardamos su palabra, seremos su especial tesoro. Él será para nosotros nuestro Padre, nuestro ayudador, nuestro abogado, nuestro defensor. Él sería todo para nosotros si ponemos nuestra mirada en Él. Por eso dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Entonces, en esta historia de Jocabed y Moisés, encontramos no solamente esto de esta mujer, que la hace súper especial, que la levanta, ¿sí? Encontramos aún algo más sorprendente. Cuando yo leía esto, yo dije, wow, tremendo ha sido Jocabed. Porque en ningún lugar de la Biblia encontramos que Moisés tuviera otro nombre, ¿sí? Entonces, ¿cómo puede una madre, esto es entendible porque cuando ya uno está embarazada, lo primero, y yo escucho a mamitas que están embarazadas y ya sus bebés tienen nombre. Por ejemplo, yo cuando estuve embarazada de mi última hija, yo decía, si es varón le pongo Daniel, es un Danielito, y si es mujer es una Abigail. Entonces, ya uno le pone nombre, yo creo que también cada uno de ustedes le han puesto nombre a sus hijos aún estando en el vientre. Y cuando nacen ya tienen nombre. Y si no
tienen nombre cuando nacen, pero rápidamente le ponen nombre para llamarlos por su nombre. Pero sin embargo, aquí en la Biblia, como dije, no vemos en ninguna parte que Moisés haya tenido otro nombre. Entonces, podemos pensar cómo pudo Jocabed tener 3 meses al niño sin nombre. El nombre de Moisés, que significa sacado de las aguas, no fue dado por Jocabed, sino por la hija de Faraón. Y nunca hemos escuchado otro nombre que haya tenido Moisés. Esto tuvo que haber sido bien terrible también para Jocabed, para esta madre, ¿sí? ¿Cómo logró esto? ¿Cómo lo logró? Buena es la pregunta, ¿verdad? Entregando sus sentimientos en las manos del Señor. Dejar que fuera Dios quien decidiera por ella. A veces los sentimientos de la madre o del padre malogran los propósitos de Dios para con los hijos. Se cree que esto o aquello conviene más y muchas veces nos anteponemos a los propósitos de Dios. ¿Cuántos chicos sufren, cuántos hijos sufren durante toda la vida las malas decisiones o orientaciones que no tuvieron respaldadas por la oración delante de Dios? Sus padres tomaron decisiones apresuradas. ¿Cuántos ministerios se han malogrado a causa de las decisiones paternas y maternas? Yo he visto a chicos llorando porque, por ejemplo, ellos quisieron ser doctor y su padre decía, no, yo quiero que sea un arquitecto. Y ellos, los padres luchaban, lucharon para que fuera arquitecto y el chico es un arquitecto, la chica es una arquitecta, pero toda frustrada. Yo he visto muchos profesionales frustrados porque no lograron sus sueños. Muchos matrimonios frustrados porque la madre, el padre le eligieron esposa. Muchos ministerios frustrados porque a los chicos también los obligaron a seguir una determinada religión, odiando la religión. Siempre debemos orar al Señor, clamar al Señor, poner las vidas de nuestros hijos en las manos del Señor para que el Señor cumpla sus propósitos en sus vidas. Tenemos una enorme responsabilidad. Esta no puede ser llevada a cabo si no dependemos de Dios y dejar que Dios actúe. En el verso 3 de Jocabed dice que Jocabed tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Aquí vemos que Jocabed tuvo que entregar a su hijo a las aguas del río Nilo. Pero lo más hermoso es la forma como lo hizo. Se aseguró de los materiales que usaría para depositar al niño. En Egipto, el junco era la materia prima con la que se construían las embarcaciones. Dice que luego la calafateó, la untó con asfalto y brea, le puso, dice también, 2 protecciones, vemos aquí, tanto el asfalto como la brea. Y el asfalto se recogía de pozos de petróleos naturales que brotaban a la superficie de la tierra. Esta le daba a la arquilla una protección contra las infiltraciones de agua. Y la brea es una resina que pega y solidifica la estructura para que no se deshaga. Entonces Jocabed se aseguró de que aquello sobre lo cual entregaba a su hijito a las aguas fuera adecuado, resistente a las impetuosas aguas del río Nilo. Nuestros hijos, hoy por hoy, tienen que hacer frente a unas aguas impetuosas. ¿Dónde? En las escuelas, en los colegios, en las universidades, en las compañías que los rodean. Porque las compañías que los están rodeando en estos últimos tiempos, que los cuales estamos viviendo, que vemos que son muy, muy terribles, es muy agresivo contra todo aquello moral, ¿sí? Tanto en los colegios como en las escuelas, la Biblia, la Torá, es cuestionada por maestros, por amistades, por la familia. Estamos viviendo en los días del fin y las aguas contaminadas del pecado han tomado proporciones universales, ¿sí?
Las persecuciones, las burlas, las críticas son terribles. Entonces, al igual que Jocabed, debemos nosotros saber cómo debemos proteger a nuestros hijos. La pregunta es, ¿estamos usando lo que puede vencer ese río impetuoso contaminado? ¿Estamos haciendo como Jocabed? ¿Nos preocupa lo que estamos usando para la arquilla de nuestros hijos? Y sabemos nosotros que tenemos nosotros herramientas mucho mejores, ¿sí? La primera herramienta se llama la oración, donde vamos a poder nosotros cubrir a nuestros hijos para que el agua no filtre. El clamor, la oración ahí constante y llevarle la instrucción de esta palabra a sus corazones. Jocabed fue cuidadosa en la elección del junco, en la aplicación de la brea y de la resina para la arquilla. No quería que las aguas se infiltraran en el lecho de su hijo y acabara ahogándose. Entregó al río Nilo a un niño condenado a muerte por el decreto del rey. Pero por la fe lo puso en las manos de Dios para que guiara aquella arquilla. Señor, aquí te pongo a mi hijo. No hay mejores manos que las tuyas, Señor. Tú lo conoces todo, Señor. Conoces el presente, conoces el futuro, lo conoces el pasado, lo sabes todo, Señor. Aquí están, Señor, aquí están mis hijos. El río vemos que estaba, dice, lleno, plagado de cocodrilos, peligrosísimo. Pero Dios no permitió que aquellas fieras atacaran aquella diminuta embarcación. Cuando ponemos algo en las manos del Eterno, Él lo guarda. La mano poderosa del Eterno iba llevando al niño Moisés hacia la hija del faraón. ¿Qué mejor lugar que la casa de la hija del faraón, quien había condenado a Moisés? No había en todo Egipto un lugar más seguro que ese. Moisés pasó por la buena decisión de su madre, porque confió en el Señor, de la amenaza de muerte a la protección regia. ¿Quién se atrevería a matar en el palacio del rey al protegido del faraón? Dios tocó el corazón de la hija de faraón para que se lo entregara de nuevo a la madre sin tan siquiera saberlo. Y esto sí que es maravilloso, como lo leemos ahí en Éxodo, que lo acabamos de leer, el 7:9. Dice entonces su hermana, a ver, Telma le toca aquí leer Telmita, este verso de Éxodo 7:9. Ajá. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que se críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve entonces. Fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo, ¿así se conoce? Amén. Lo cual lo prohijo y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Amén, amén, tremendo, ¿verdad que sí? Tremendo. No solamente esta madre, por confiar en el Señor, tuvo la bendición de criar a su hijo, de verlo crecer, de poderlo instruir, porque el niño chiquito sí que aprende, poderle instruir de la palabra del Señor, de su Dios, ¿sí? Sino que hasta le pagaron, ¿sí? Recibió una paga del fondo del gobierno egipcio para criar a su propio hijo. Cuán grande es Dios. De verdad que tenemos un Dios bueno, un Dios grande, un Dios maravilloso. Jocabed vio entrar de nuevo a su hijo en su casa, sano y salvo. Y además con la protección del faraón. Tremendo. Esto sí que fue tremendo. Y en el verso 10 dice: y cuando el niño creció y ella lo trajo a la hija del faraón, la cual lo prohijo, le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas te saqué. Jocabed había tenido aquel hijo en sus brazos unos años más. Sin embargo, cuando llegó la hora, lo tuvo que entregar por segunda vez. A veces es necesario hacerlo una vez, cuando son pequeñitos, entregarse al Señor.
cuando son jóvenes, entreguemos nuestros hijos al Señor, porque ya ellos pueden tomar decisiones. ¿Y quién mejor que el Señor para guiar a nuestros hijos por ese camino de libertad, de gozo en su presencia? ¿Quién mejor que el Señor? Cuando mis hijos crecieron, yo los entregué en las manos del Señor. Es decir, yo les dije que lloré tanto. Yo creo que como Jocabed lloré tanto, abrí mis brazos, pero les dije, vuelen. Y luego ahí, y siempre les dije, mi oración siempre los va a cubrir a cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque de las escrituras nosotros aprendemos, ¿sí? Dice que Jocabed tuvo que entregar por segunda vez a su niño. Esta es otra clave hermosa. Ella tuvo que renovar la entrega cuando el niño creció. Jocabed tuvo que sacrificar de nuevo sus sentimientos, su amor de madre, para que los propósitos de Dios se cumplieran con su hijo y la nación de Israel. La lección era dura, pero ¿qué era mejor? ¿Un hijo vivo en otras manos o un hijo muerto en las suyas? ¿Qué era mejor? ¿Preferimos un hijo vivo en las manos de Dios o un hijo muerto en nuestras manos? Abramos nuestros brazos a nuestros hijos. Dejemos que sea Dios obrando en sus vidas, que sea Dios gobernando sus sentimientos y pensamientos, que sea Dios llevándolos donde tengas que llevarlo, que Dios cumpla su propósito en la vida de ellos, como también en nosotras como madres. Algunas veces nos aferramos y atraemos a muerte en vez de vida a las personitas que más amamos, ¿sí? Que son nuestros hijos. Moisés nunca negó el nombre que recibió de la hija de Faraón, sino que se identificó plenamente con este nombre. Se entregó plenamente a los propósitos de Dios porque su madre supo prevalecer la crisis. Con esto concluimos. Es en el proceso de la entrega que nacen las grandes liberaciones. Todo un pueblo esclavizado, como vemos, estaba recibiendo liberación por medio de una madre que supo renovar su entrega. Clamamos al Señor, buscamos su rostro, entregamos nuestros hijos en sus manos y nuestros hijos serán de gran bendición para las nuevas generaciones. Serán de gran bendición para multitudes, ¿sí? Porque Dios gobernará su vida y Dios los usará como testimonio para su gloria. Jocabed entregó al río a un niño condenado, un instrumento escogido por Dios, y Dios le entregó a Israel un libertador. Cuán grandes cosas produce la entrega a Dios. La Biblia dice que la mujer sabia edifica su casa, vela por su familia y sabe entregar con sabiduría a sus hijos al cuidado del Señor y a toda su casa. Jocabed es reconocida como una mujer sabia que tuvo la valentía y el coraje de negarse a sí misma como madre para dar paso al propósito de Dios con su hijo. Este es un gran ejemplo para nosotras como madre, como esposa. En Deuteronomio capítulo 5, verso 33 dice: andad en todo el camino que el Señor vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vayáis bien y tengáis largos días. Puede que no hayamos tenido las mejores condiciones en nuestra vida, pero nunca es tarde. Pero no podemos vivir amargadas, sentidas, frustradas, sino abiertas a la utilidad que nuestro Dios nos quiera dar. Todavía Él puede hacer algo con nosotras y con nuestros hijos, en la condición que estamos, en la condición que estén nuestros hijos. Dios puede hacer algo maravilloso, algo grande. Así que no perdamos la esperanza, porque si el Señor le ha placido traernos hasta aquí, es porque grandes cosas tiene papá con nosotros. Es porque grandes propósitos tiene papá con nuestros hijos. Donde estén nuestros hijos, como estén nuestros hijos, sabemos que Dios tiene propósito con sus vidas, porque nunca es tarde. Porque el Señor dice en el libro de Apocalipsis capítulo 20, verso 4, yo soy el que hago nueva todas las cosas. Padre, te damos las gracias, porque en ti tenemos esperanza, porque tú eres un Dios de cosas nuevas, Señor. Gracias por enseñarnos a través de Jocabed cómo tenemos, Señor, que ser sabia,
cómo debemos entregar nuestros hijos a ti, cómo debemos, Señor, confiar en ti. Gracias, papá. Gracias por tu amor. Gracias por tus instrucciones. Gracias por regalarnos, Señor, tu palabra que nos edifica, que nos consuela, que nos fortalece, que nos da la fuerza y la valentía para comenzar de nuevo, Señor. En ti, Señor, como nos dice tu palabra, en ti las cosas son nuevas. Gracias por este tiempo, Padre. Gracias por cada una de estas mujeres, Señor, que estamos aquí. Gracias por cada una de estas madres que estamos aquí, Señor. Tú conoces la aflicción de cada una de ellas, Señor. Yo te ruego en esta mañana, Señor, por cada una de ellas, Señor, que bendiga a sus hijos, Señor. Esos siervos tuyos, Padre amado. Esos libertadores, Padre amado. Esos hombres y esas mujeres, Padre, de propósito, porque tú tienes propósito con esos hijos, Señor. Con nuestros hijos, Padre. Tú tienes cosa grande para ellos. Se los arrebatamos de las manos de Satanás y te los entregamos a ti en esta mañana. En esta mañana, Señor, te suplicamos por ellos y te los dejamos, Señor, oh Padre amado, entregados a ti, conforme, Señor, sean tus propósitos para con sus vidas, porque sabemos, entendemos y creemos que tus propósitos para con ellos y para con nosotras es bueno, es agradable y es perfecto. En el nombre de Yeshua y por sus méritos te damos las gracias. Amén. Amén. Amén, amén, amén.